susurros en la penumbra, una presencia desconocida. Sombras que te acechan, escapando de tu vista. Juegos de luces y espectros en la ciudad futurista. Ecos del averno llaman, rompiendo la calma. Sombras parecen gritar, desde más allá vendrán. Una voz femenina avisa de los secretos ocultos, historias que nunca cesan, misterios que vuelven enjutos. Luces de neón parpadean, líneas invisibles se trazan, se escuchan pasos y risas, se valida la amenaza. Ecos del averno llaman, rompiendo la calma. Sombras parecen gritar, desde más allá vendrán. Bienvenidos, queridos amigos del misterio, a un nuevo podcast de Ecos del Averno, el lugar donde lo inexplicable y lo terrorífico cobran vida. Poneros cómodos, ajustad los auriculares, apagad las luces y disfrutad de este apasionante viaje por lo desconocido. ¿Sientes eso? Es el silencio expectante, la calma tensa que precede al descubrimiento de algo oscuro, algo que ha estado esperando, latente, en las entrañas de la tierra y en los pliegues olvidados de la historia, en la tinta reseca de libros prohibidos. Bienvenidos de nuevo a Ecos del Averno. Hoy no solo vamos a visitar lugares marcados por la tragedia, vamos a sumergirnos en las cicatrices del mundo. Descenderemos a minas donde el oro valía menos que una vida humana y los lamentos aún resuenan. Rectaremos por túneles bajo nuestros propios pies, donde se esconden secretos y quizá algo más que secretos. Desenterraremos un cadáver anónimo en una playa lejana, un hombre que se llevó su identidad y un código indescifrable a la tumba. También acecharemos en las colinas de la Toscana, siguiendo la sombra de un monstruo muy real que convirtió noches de amor en carnicerías rituales. Finalmente, nos atreveremos a abrir grimorios, libros susurrados en leyendas que prometen poder a cambio de... bueno, ya veremos a cambio de qué. ¿Estáis listos? Respirad hondo, porque el descenso al Averno comienza ahora. Bienvenidos y arrancamos Ecos del Averno. Nuestra primera parada de hoy nos lleva al mar de Japón, a una isla con nombre de emperador destronado, Sado. Es una isla hermosa, azotada por el viento, pero cuya belleza esconde una historia de avaricia y sufrimiento extremo, porque bajo su superficie se encuentra un laberinto que devoró vidas durante siglos, las minas de oro de Sado, y en particular uno de sus corazones más oscuros y antiguos, el túnel de Okubo-mabu. Imaginad esto, estamos en pleno periodo Edo, siglo XVII. Japón está cerrado al mundo exterior, pero necesita oro, mucho oro, y Sado lo tiene. El shogunato Tokugawa toma el control y convierte la isla en una prisión a cielo abierto y un infierno subterráneo. ¿Quiénes bajan a arrancar el metal precioso de las entrañas de la tierra? No solo mineros, hablamos de Mushokunin,
vagabundos, gente sin hogar ni familia, y burakumin, los parias de la sociedad japonesa, y también prisioneros, condenados a una muerte lenta en la oscuridad. Las condiciones, bueno, llamarlas terribles es quedarse corto. Pensad en túneles excavados a mano, apenas apuntalados, galerías estrechas, húmedas, donde el aire viciado apenas circula. El agua gotea constantemente, helada, mezclándose con el sudor y a veces con la sangre. La única luz, la de unas míseras lámparas de aceite que apenas horadan la negrura absoluta. El trabajo era brutal. Picar la roca durante 12, 14 horas diarias. Los accidentes era el pan nuestro de cada día. Derrumbes, explosiones de grisú, caídas. Y las enfermedades, silicosis que destrozaba los pulmones, disentería por el agua contaminada, el escorbuto por falta de vitaminas. La esperanza de vida aquí, abajo, se medía en meses, no en años. Cientos, miles de almas se extinguieron en esta oscuridad opresiva a lo largo de los siglos. Sus cuerpos muchas veces abandonados en alguna galería lateral olvidada. La mina de Okubo-mabu, abierta en 1601, fue una de las más productivas y de las más mortíferas. Siguió en funcionamiento con altibajos y modernizaciones hasta 1989. Casi 400 años de extracción. ¿Os podéis imaginar la cantidad de sufrimiento que se ha acumulado entre esas rocas? A día de hoy, parte de la mina de Sado es una atracción turística. Puedes recorrer algunas galerías acondicionadas, ver figuras animatrónicas que recrean el trabajo de antaño. Pero hay algo más, algo que quizá los guías no cuentan en el folleto oficial. Los trabajadores de mantenimiento del lugar, la gente local e incluso algunos visitantes hablan de ecos que no deberían estar ahí. Dicen que en la quietud de los túneles más profundos, especialmente en Okubo-mabu, a veces se oyen cosas como el repiqueteo rítmico de un pico contra la roca, golpes sordos, metálicos, que parecen venir de la galería siguiente, pero cuando vas a mirar, no hay nadie. Silencio absoluto. Solo el goteo del agua. Otros hablan de susurros, voces apagadas, ininteligibles, que parecen flotar en el aire denso y frío, o de sombras fugaces que se mueven por el rabillo del ojo, justo donde no alcanza la luz de las lámparas. Sombras con forma humana, encorvadas, como si aún cargaran con el peso de su trabajo eterno. Y luego está el frío, bolsas de frío intenso, antinatural, que te golpean de repente incluso en verano. Un frío que cala los huesos y que algunos antiguos trabajadores asociaban a zonas donde sabían que habían ocurrido accidentes mortales. Como si el último aliento helado de aquellos mineros se hubiera quedado atrapado en la piedra para siempre. ¿Son solo sugestiones? ¿Son trucos de la acústica cavernosa y la oscuridad? Tal vez, pero cuando estás ahí abajo, en ese laberinto excavado con sangre y sudor, sintiendo el peso de siglos de miseria, es difícil no pensar que algo de toda esa desesperación, de todo ese dolor, se quedó impregnado en las paredes. Ecos de vidas rotas que aún resuenan en la oscuridad de Okubo-mabu.
Y ahora nos alejamos de las profundidades remotas de Japón y cruzamos el globo en nuestro viaje hacia el misterio. Pero no salimos del subsuelo. Vamos a ir hasta nuestro país, a España, concretamente a la zona de Cataluña, en Terrassa, una ciudad con un pasado industrial muy potente. Y como muchas ciudades que crecieron rápido, Terrassa esconde bajo sus calles una red, un laberinto diferente, no de oro, sino de agua y secretos. Hablamos de los túneles de Passa Alt. Imaginaros caminar por las calles de Terrassa, cafés, tiendas, el bullicio normal de una gran ciudad, ¿verdad? Pero bajo vuestros pies se extiende otro mundo, una red de minas de agua, galerías subterráneas excavadas a lo largo de los siglos, principalmente en el siglo XIX y principios del XX, con la intención de canalizar el agua de torrentes y pozos hacia las fábricas textiles que eran el motor de la ciudad. Un sistema circulatorio oculto, vital para la sedienta industria de la lana. Los túneles de Passa Alt son parte de esta intrincada red. Son galerías que serpentean en la oscuridad, a veces anchas o a veces tan estrechas que hay que reptar. Están construidas con ladrillo, con piedra, a menudo excavadas directamente en la roca arcillosa del subsuelo. Un trabajo duro, peligroso. Como en Sado, aquí también hubo accidentes, derrumbes, ahogamientos, obreros anónimos que encontraron su tumba en las entrañas de la ciudad que ayudaban a construir. Pero estos túneles no transportaban solo agua. Con el tiempo se convirtieron en rutas secretas. Durante la Guerra Civil, por ejemplo, y la posguerra, se dice que sirvieron como refugio y vía de escape, y más tarde como escondite para contrabandistas. Rutas discretas para mover mercancías ilegales, lejos de miradas indiscretas. ¿Quién sabe qué más ocurrió en esa oscuridad impenetrable? Pactos secretos, quizás algún ajuste de cuentas. El subsuelo guarda bien los secretos. A día de hoy, gran parte de esta red está abandonada, sellada, olvidada por la mayoría, pero no por todos. Los exploradores urbanos, esa tribu intrépida que busca la historia oculta tras puertas cerradas y bajo tapas de alcantarilla, conoce bien los túneles de Terrassa. Y son ellos quienes traen historias del presente. Historias que sugieren que el pasado no está del todo muerto. Hablan de ruidos extraños, y no hablamos solo del goteo del agua o el correr de las ratas, que por cierto las leyendas locales hablan de ratots, ratas gigantescas y anormalmente agresivas en algunos tramos. Leyendas, claro. ¿O no? También hablan de pasos que les siguen en la oscuridad, justo detrás, pero que se detienen cuando ellos se detienen. Pasos que a veces parecen pesados, como botas de trabajo, o a veces rápidos, furtivos. Cuentan también sobre voces, susurros confusos que parecen venir de ninguna parte, o a veces hasta gritos ahogados que el eco distorsiona hasta hacerlos irreconocibles. Hay quien jura haber escuchado su propio nombre susurrado en la negrura. Pero sobre todo sensaciones. La clásica sensación de ser observado. Una presión en el ambiente, como si el aire se espesara. Zonas de frío inexplicable, al igual que pasaba en Okubo Mabu. Y la inquietud que provoca el mal funcionamiento repentino de los equipos. Linternas que parpadean y mueren sin motivo. Baterías que se descargan en minutos. Cámaras que dejan de grabar justo en el momento equivocado. ¿Y criaturas? Algunos relatos más fantasiosos hablan de figuras humanoides, pálidas y huidizas vistas fugazmente,
¿Pueden ser estos fantasmas de obreros muertos o de contrabandistas o de gente que buscó refugio y nunca salió? ¿O es la propia oscuridad, la claustrofobia, la historia latente del lugar, la que juega con la mente de quienes se atreven a profanar su silencio? Sea lo que sea, una cosa está clara: los túneles de Pasa Alt son un recordatorio de que bajo la superficie de lo cotidiano yace otro nivel de realidad, un submundo físico y quizá también psíquico, donde los ecos del pasado y quién sabe qué más esperan en la oscuridad húmeda. ¿Tienes alguna experiencia que contarnos? ¿Has vivido alguna situación inexplicable que quieres compartir? Envíanos un correo a testimonios@ecosdelaverno.com. Podrías ser el protagonista de nuestro próximo programa. Y de la oscuridad confinada bajo tierra, por fin vamos a emerger hacia la luz, pero no a la claridad. Nos vamos a una playa soleada en Australia, Somerton Beach, cerca de Adelaida. Una mañana tranquila del 1 de diciembre de 1948 suceden unos hechos un poco extraños. La guerra ha terminado hace poco. El mundo intenta reconstruirse. Pero en esa playa yace un enigma que perdura hasta hoy. Un hombre sin nombre que se llevó sus secretos a la tumba. Hablamos del misterio del hombre de Somerton. Queridos acólitos del Averno, imaginaros la escena. Un hombre yace reclinado contra el malecón, como si durmiera. Viste muy elegantemente, traje, corbata, zapatos lustrados. Demasiado elegante para estar simplemente descansando en la playa, ¿verdad? Al acercarse se dan cuenta de que no respira. Está muerto. Pero no hay signos de violencia. Parece tranquilo. La policía llega. No hay identificación, no hay cartera, ni papeles. Las etiquetas de su ropa han sido cuidadosamente cortadas. ¿Quién es ese hombre? Nadie lo sabe. La autopsia revela congestión en el estómago y el cerebro, el bazo agrandado, síntomas compatibles con envenenamiento, pero no se detecta ninguna sustancia conocida. Su última comida fue una empanada, pero no parece ser la causa de su muerte. El forense dictamina muerte por causas desconocidas, probablemente un veneno indetectable o un suicidio. Pero las preguntas no han hecho más que empezar. Meses después, en abril de 1949, se descubre algo más. En un pequeño bolsillo oculto, cosido dentro de los pantalones del difunto, encuentran un trozo de papel enrollado. Impreso en él 2 palabras: Tamam Shud, persa. Significa ha terminado o está concluido. La policía hace un llamamiento público. ¿Alguien conoce la frase? Sí. Proviene de la última página del Rubaiyat, una colección de poemas del persa Omar Khayyam. La policía busca entonces la copia específica de la que se arrancó ese trozo y la encuentran. Un hombre entrega un ejemplar muy raro del Rubaiyat que encontró en el asiento trasero de su coche aparcado cerca de Somerton Beach la noche de la muerte. Y a ese ejemplar le falta exactamente el trozo de papel con Tamam Shud. Pero hay más. En la contraportada de ese libro, escrito a lápiz, hay lo que parece ser un código. 5 líneas de letras mayúsculas aparentemente aleatorias. No puedo deletreároslas porque son extrañamente asonantes. Son totalmente incomprensibles para nuestro lenguaje e intranscribibles. ¿Qué significa?
Pues nadie ha podido descifrarlo de forma concluyente hasta hoy. ¿Un código de espionaje o una nota de suicidio cifrada? ¿Quizás una fórmula secreta? Expertos en criptología de todo el mundo lo han intentado. Nada. Pero aún hay otro detalle en ese libro. Un número de teléfono. Pertenece a una enfermera que vivía muy cerca de Somerton Beach. Su nombre, Jessica Thompson, aunque en ese momento usaba el apellido de casada o quizás su nombre es soltera. Los registros son confusos. A menudo se la llama Jesting. La policía la entrevista. Ella niega conocer al hombre muerto, pero testigos dicen que casi se desmaya al ver el busto de yeso que se hizo de la cara del difunto. ¿Mentía entonces? Ella admite haber tenido una copia del Rubaiyat y habérsela regalado a un teniente del ejército llamado Alfred Vauxhall en 1945. ¿Era entonces el hombre muerto Alfred Vauxhall? No, la policía localiza a Vauxhall, vivo y con su copia del Rubaiyat, con la frase Tamanshus intacta. Entonces, ¿quién era el muerto y por qué Jessica Thompson reaccionó así? Ella murió en 2007, llevándose sus secretos a la tumba. Pero su hija, Kate Thompson, habló en 2013. Dijo que su madre le confesó que mintió a la policía, que sí que conocía al hombre de Somerton. Afirmó que ambos podrían haber sido espías, quizás soviéticos, y que su madre hablaba ruso. Incluso sugirió que el hombre de Somerton podría ser el padre de su hermano Robin, quien curiosamente tenía rasgos físicos muy peculiares, similares a los del muerto. Las teorías se disparan. ¿Un espía soviético eliminado por sus propios camaradas o por agencias occidentales? ¿O un amante despechado que se suicidó? ¿Todo relacionado con las pruebas de cohetes secretos en Woomera, no muy lejos de Adelaida? En 2022, un investigador australiano llamado Derek Abbott, en colaboración con la experta en genealogía Cullen Fitzpatrick, afirmó haber resuelto parte del misterio usando análisis de ADN de cabellos encontrados en el busto de yeso. Su conclusión era la siguiente: el hombre de Somerton era probablemente Carl Charles Webb, un ingeniero eléctrico nacido en Melbourne en 1905. Webb desapareció en 1947. Le gustaba la poesía, las apuestas, pero la conexión con Jesting, el código, las etiquetas cortadas, todo esto sigue siendo un misterio profundo. ¿Por qué fingiría su muerte de esa manera tan elaborada? ¿O realmente si es que fue asesinado? Tamanshus ha terminado, pero para el hombre de Somerton o Carl Webb, el final fue solo el principio de un enigma que más de 75 años después sigue resonando con ecos de espionaje, códigos indescifrables y secretos de la Guerra Fría en una playa tranquila de Australia. Y de un misterio frío y cerebral, en la siguiente sección nos vamos a trasladar al calor pegajoso de las noches italianas, a la belleza idílica de las colinas de la Toscana, alrededor de Florencia. Un paisaje de postal que entre 1968 y 1985 se convirtió en el coto de caza privado de una bestia muy humana, un asesino en serie que aterrorizó a la región, conocido simplemente como Il Mostro, el monstruo de Florencia. Y ahora vamos a imaginar la siguiente escena, repetida con variaciones macabras al menos 8 veces. Una pareja joven busca intimidad en su coche.
aparcado en un camino rural apartado, bajo el cielo estrellado de la Toscana. Están enamorados, ajenos al peligro que acecha en la oscuridad. De repente, el destello de los disparos rompe la noche. Una pistola Beretta calibre 22 dispara una y otra vez. Y después, el silencio, roto por el sonido de pasos que se acercan. El asesino no se conforma con matar, se ensaña, especialmente con las mujeres. Utilizando un cuchillo afilado, realiza una macabra mutilación ritual, la extirpación del pubis y a veces del seno izquierdo. Una firma grotesca, aterradora, que se repetirá crimen tras crimen. Luego desaparece en la noche sin dejar apenas rastro. El pánico se apodera de Florencia y sus alrededores. Las parejas dejan de frecuentar los lugares apartados. La policía está totalmente desconcertada. Los asesinatos ocurren esporádicamente, a veces con años de diferencia, lo que dificulta seguir una pista. Y el arma, esa Beretta calibre 22, parece ser la misma en casi todos los dobles homicidios. Hay dudas sobre el primero, en 1968, donde la mujer también fue mutilada, pero el hombre sobrevivió inicialmente. ¿Dónde está? Nunca se encontró. La investigación fue caótica. Se siguieron pistas falsas. Se acusó a inocentes. La presión mediática era enorme. Finalmente, las sospechas recayeron sobre un grupo de habitantes de la zona, conocidos como los Compagni di Merende, los compañeros de merienda, una expresión irónica. El principal acusado, Pietro Pacciani, un granjero violento y con antecedentes penales. Junto a él, varios amigos, Mario Vanni, Giancarlo Lotti. Pacciani fue condenado en 1994, pero luego fue absuelto en apelación en 1996. Y su caso estaba pendiente de un nuevo juicio cuando murió en 1998. Vanni y Lotti fueron condenados como cómplices, basados en gran parte en el testimonio de Lotti, considerado poco fiable por muchos. ¿Eran ellos realmente el monstruo? ¿O solo eran unos pobres diablos, quizá culpables de algunos crímenes, o simples chivos expiatorios? Porque hay teorías que apuntan más alto. La precisión de los disparos, la habilidad con el cuchillo, la aparente calma del asesino. ¿Era Pacciani un granjero casi analfabeto capaz de todo eso? Unos investigadores, como el escritor Douglas Preston, que vivió cerca de una de las escenas del crimen y escribió un libro fascinante sobre el caso, sugieren la existencia de un segundo nivel, una secta satánica o un grupo de personajes poderosos de Florencia que encargaban los crímenes o incluso participaban en ellos. Las mutilaciones rituales podrían apuntar en esa dirección. Se habló de misas negras, de médicos involucrados. Incluso se encontró un bloque de dibujo de Pacciani con esbozos esotéricos. También está la conexión sarda. El primer doble homicidio atribuido al monstruo, aunque con dudas sobre el arma, ocurrió en 1968. La mujer asesinada era Barbara Locci, esposa de Stefano Mele. Mele confesó inicialmente, luego acusó a otros sardos. Una trama compleja que algunos creen que es la clave para entender el origen de la Beretta y quizás del propio monstruo. 16 víctimas, más de 17 años de terror. Una investigación llena de errores y pistas falsas. Y un culpable, o culpables, cuya identidad definitiva sigue siendo objeto de debate. El monstruo de Florencia no fue solo un asesino en serie, fue una herida abierta en el corazón de la Toscana,
Un misterio brutal donde la belleza del paisaje se tiñó con la sangre de inocentes y la sombra de rituales oscuros. Un eco de maldad humana que aún resuena en esas colinas silenciosas. Y ahora vamos a salir de la oscuridad tangible de la sangre y el crimen. Nos vamos a deslizar hacia una oscuridad diferente, más antigua. La oscuridad del conocimiento prohibido, de las palabras que prometen poder pero exigen un precio. Nos vamos a adentrar en el mundo de los grimorios, esos libros de magia negra envueltos en leyendas de pactos demoníacos y peligros innombrables. Olvidad el Necronomicon de Lovecraft, eso es ficción. Vamos a hablar de libros que sí que existen o existieron y que algunos aseguran que todavía funcionan. La palabra grimorio evoca imágenes de tomos encuadernados en piel humana, escritos con sangre bajo la luz de una luna negra. La realidad es menos peliculera, pero no menos fascinante ni menos peligrosa según las leyendas. Son esencialmente manuales de magia, libros que recopilan correspondencias astrológicas, listas de ángeles y demonios, instrucciones para crear talismanes, realizar hechizos y sí, a menudo también para invocar entidades que no siempre son amistosas. Muchos circularon en manuscritos durante siglos, pero la imprenta popularizó algunos, a menudo en versiones corruptas o sensacionalistas. Hoy nos fijaremos en dos de los más notorios, esos que tienen fama de malditos o especialmente potentes. Primero, el infame Le Grand Grimoire, también conocido como el Dragón Rojo. Su reputación es terrible. Se le considera uno de los más oscuros, manual directo para hacer pactos con los demonios. Las ediciones impresas suelen datarse en los siglos XVIII o XIX, aunque claman una antigüedad mucho mayor, a veces atribuyéndolos al mismísimo rey Salomón. Una atribución común y casi siempre falsa en estos textos. ¿Qué contiene? Contiene rituales detallados para invocar y pactar con entidades infernales específicas, la más destacada siendo Lucifuge Rofocale, presentado como el primer ministro del infierno, el supuesto guardián de los tesoros del mundo. El libro te da las instrucciones precisas, cómo preparar el círculo de protección, algo fundamental, las horas planetarias adecuadas, las palabras de poder, los sacrificios que muy a menudo son animales en las versiones impresas y lo más importante, cómo negociar el pacto sin perder tu alma en el proceso, o eso promete. Se dice que ofrece conocimiento, riqueza, poder sobre los demás, lo que vienen siendo los deseos habituales. La leyenda negra que lo rodea es intensa. Se dice que el libro no puede ser quemado, que atrae la desgracia a quien lo posee sin saber usarlo, que los demonios invocados pueden ser extremadamente difíciles de controlar y que un error en el ritual puede tener consecuencias permanentes. En algunas tradiciones del vudú haitiano, curiosamente, el Dragón Rojo es considerado un libro de poder importante, lo que demuestra su extraña difusión cultural. Ahora comparemos eso con otro grimorio fascinante y muy diferente en su enfoque. Hablamos del libro de Abramelin el Mago. Este texto es distinto. No es un simple recetario de hechizos o pactos rápidos. Se presenta como una novela autobiográfica escrita en el siglo XV por un tal Abraham von Worms,
un judío alemán que relata su viaje a Egipto en busca de sabiduría secreta. Allí conoce a un mago egipcio, Abramelín, quien le revela un sistema mágico complejo. El objetivo principal del sistema de Abramelín no es pactar con demonios, sino algo mucho más elevado y arduo: lograr el conocimiento y conversación con el santo ángel guardián. Se trata de un proceso de purificación espiritual y devoción que dura como mínimo 6 meses. Requiere aislamiento, oración constante, ayunos y una dedicación absoluta. Solo después de haber alcanzado esta comunión divina con el ángel personal, el mago obtiene la autoridad para invocar y controlar a los demonios, incluyendo a los 4 príncipes infernales: Lucifer, Leviatán, Satán y Belial, y a todas sus legiones. ¿Cómo los controla? No es mediante pactos, sino a través de la autoridad divina conferida por el ángel y usando unos complejos cuadrados mágicos, una especie de sigilos formados por letras que funcionan como llaves para obligar a los demonios a cumplir la voluntad del mago sin necesidad de negociar. El libro contiene docenas de estos cuadrados para obtener todo tipo de poderes: invisibilidad, encontrar tesoros, provocar tormentas, leer la mente, curar enfermedades. El libro de Abramelín tuvo una influencia enorme en el ocultismo occidental posterior. Fue fundamental, por ejemplo, para la Orden Hermética de la Golden Dawn y especialmente para Aleister Crowley, quien afirmó haber realizado el ritual con éxito parcial. Pero incluso este libro, con su enfoque más sagrado, es considerado muy peligroso. El ritual es extremadamente exigente psicológica y espiritualmente. Fracasar, según la tradición, puede llevar a la locura o a la obsesión por parte de las fuerzas demoníacas que se intentaban controlar. ¿Son estos libros realmente malditos? ¿O son simplemente herramientas cuyo peligro reside en la intención y en la estabilidad de quien los usa? Quizás la verdadera maldición no está en la tinta o el pergamino, sino en la ambición desmedida, en la búsqueda de atajos hacia el poder y en atreverse a llamar a puertas que es mejor dejar cerradas. Los grimorios, como el Gran Grimoire o el libro de Abramelín, son ecos de esa eterna fascinación humana por lo prohibido, por el poder que susurra desde las sombras. Un poder que, según advierten las leyendas, rara vez viene sin un precio terrible. Y compañeros y queridos acólitos del Averno, hemos caminado juntos por túneles fríos esta noche, ¿verdad? Hemos escuchado los ecos del sufrimiento en minas lejanas. Hemos sentido la arena helada bajo los pies de un hombre sin nombre. Hemos acechado en la oscuridad donde la crueldad humana mostró su peor rostro. Y hemos rozado el vértigo del conocimiento prohibido. Es fácil, después de un viaje así, sentirse pequeño, aislado, como si cada uno de nosotros estuviera atrapado en su propia galería oscura, con sus propios miedos, sus propios fantasmas, sus propias historias inconfesables. El mundo a veces parece un archipiélago de soledades, de islas de indiferencia separadas por océanos de silencio. Creemos muchas veces que nuestro dolor es único, que nuestra oscuridad es impenetrable, que nadie más podría entender el laberinto que llevamos dentro. Y esto es de lo que vamos a hablar en la reflexión con la que vamos a finalizar el podcast de esta semana.
veces puede parecer que cada uno de nosotros estuviera encerrado en su propia galería oscura, solo, con sus miedos, sus heridas y sus silencios. A veces el mundo parece eso, un puñado de almas varadas, cada una en su isla, gritando en idiomas que nadie más parece entender. Y creemos, como hemos dicho antes, casi sin quererlo, que nuestro dolor es único, que nadie más podría cargar lo que llevamos dentro. Pero ¿y si no fuera así? ¿Y si eso fuera solo una mentira que nos contamos para no arriesgarnos a mostrarnos vulnerables? Una ilusión tejida con miedo, con orgullo, con ese instinto de protegernos, aunque eso signifique quedarnos solos. Porque debajo de todo eso hay algo más, algo tan humano, tan profundo y tan real que nos conecta a todos. Escucha, párate a escuchar, solo por un momento, tú escucha. ¿Lo oyes? Es un latido, firme, constante, el mismo que late en ti, en mí y en todos. Es el corazón de lo que somos, una especie que en lo más hondo solo quiere ser vista, ser entendida, solo quiere ser querida. Y esa necesidad, que es tan básica como intensa, es el hilo invisible que nos une, aunque muchas veces la vida nos empuje a olvidarlo, aunque los días nos llenen de ruido y de prisa, pero está ahí, en lo más íntimo, en lo más real. A veces hace falta que todo se derrumbe para poder verlo, para poder sentirlo. ¿Lo recordáis? Los sucesos que acontecieron desgraciadamente en Valencia. El agua arrasando casas, memorias, vidas enteras. El miedo, la impotencia, el silencio ahogado bajo el barro. Sin embargo, algo hermoso nació en mitad del desastre. La gente salió de sus casas, no para proteger lo suyo, sino para salvar al otro. Manos llenas de fango, vaciando casas que no eran suyas. Comida compartida entre desconocidos. Jóvenes que recorrieron kilómetros solo para ayudar. ¿Lo veis? No era caridad, no era un deber. Era ese latido, ese impulso profundo que nos recuerda que, en el fondo, no estamos hechos para sobrevivir solos. Ese momento fue luz, pura luz humana. Y hay otros, momentos quizás más pequeños, más callados, pero igual de reveladores. Un apagón que nos deja a oscuras y de pronto hablamos con el vecino, compartimos una vela, un gesto, un silencio acompañado y entendemos, aunque solo sea por un segundo, que nos necesitamos, que la fragilidad nos iguala, nos conecta. Esos momentos son la prueba de que debajo de toda esa fachada seguimos siendo uno, que lo que de verdad queremos no es ganar, ni tener razón, ni sobresalir. Lo que anhelamos es que alguien nos mire y sin decir palabra alguna nos diga: te veo, estoy contigo, no estás solo. Esa es la verdadera esperanza, no la que se vende en promesas vacías, sino la que se enciende en el pecho cuando alguien te abraza sin preguntar, cuando alguien se queda contigo en la oscuridad, o cuando tú decides quedarte con otro, aunque no sepas qué decir. Porque sí, hay quienes quieren romper esa conexión, hay quienes se alimentan del miedo,
del caos, de la división, porque cuando estamos solos somos más manejables, pero cuando estamos juntos, cuando de verdad recordamos que somos red, que somos tribu, que somos amor en potencia, ahí es donde ellos tiemblan, porque unidos brillamos y en esa luz ellos no saben vivir. Así que sí, apaga la televisión si hace falta, cuestiona todo lo que veas, mira el mundo con ojos propios, no te dejes dividir por quienes temen tu poder colectivo, cree en la luz que llevas dentro, cree en los demás, cree que otro mundo no solo es posible, sino que es urgente. Y la próxima vez que sientas que todo se apaga, detente, respira y escucha con el corazón, busca ese latido. Está en la mirada de un desconocido que te sonríe sin motivo, en una mano que se extiende, en un mensaje que llega justo cuando lo necesitabas. Está en ti, en tu capacidad de sentir con otros, de dolerte con otros, de amar, incluso cuando da miedo. Esa es nuestra mayor fuerza. Esa es la luz que no pueden apagar por mucho que lo intenten. Esa es nuestra casa común, ese latido, esa conexión, esa esperanza. Eso es lo que somos. Y eso nunca está solo bajo el sol. Gracias, queridos y queridas acólitos y acólitas del Averno, por descender conmigo a estos ecos avernales del capítulo de hoy. Llevad estas historias, dejad que os hablen, pero no dejéis que os atrapen. Que tengáis una feliz semana, de verdad, llena de sentido, de presencia. Y como siempre os digo, no dejéis de estar en alerta y mirad siempre hacia atrás. Los ecos siempre vuelven. Bye bye. En la noche fría y oscura, donde el miedo cobra vida, susurros en la penumbra, la presencia es conocida. Sombras que te acechan, escapando de tu vista, juegos de luces y espectros en la ciudad futurista. Ecos del Averno llaman, rompiendo la calma. Sombras parecen